Bien, pues ya agarramos continuidad, 2 programas continuos después de la desaparición. Ya se nos cayó el pinche teatrito, man. No crean que está en otro lado, bien. Hoy vengo así, porque tenemos un invitado muy especial y me quise venir de gala porque quiero platicar con él. Como Chabela Vargas. Y aparte, como Chabela Vargas, pero Darks. Darks. ¿No? Darks. Todo el pedo. Todo en Darks, ¿no? Ya se nos cayó el teatrito. Y bueno, es de Miriam Larios, el código que es un chalo, un poncho. Un alfoncillo, ¿no? Un alfoncillo. Y pues bueno, programa 19, podcast, rock podcast. Que sería el 5 de la segunda temporada. Algo así, siempre tienes pedos con eso. Sí, güey, ya, es que luego, ay, güey. Pero mira, fíjate, ya se nos cayó el teatrito, mano. ¿Cuál? De que grabamos... De que estamos en vivo y ese pedo. Exactamente, grabamos 2 programas cada vez. Entonces, cada vez que se puede, ¿no? Cada vez. Pedro Caravés. Chingado. Recomendamos otra vez su pitch y su página, güey. No, eso es más adelante. Más adelante, pues. Vamos a dar, es más, hasta decimos uno. Ahora tenemos celulares libres, ¿no? Exactamente. Ponemos al invitado que diga algunos. Vámonos, tenemos invitado, entonces. Es iconoclasta, sí. Empezamos. Comenzamos. Yo vi la de Pelé. Muy bien, ya estamos, ahí cuando quieras, ¿eh? Ya estamos, bueno, programa, tenemos otras invitados, por ahí está el Richard, la coordinación, pinche Mauricio Bopo y sus historias, está la Grace también atendiendo, y pues Peter Caravés. Caravés. Ahora, antes de pasar al invitado, okay, quiero recordarles, en la intro tenemos la canción que muy amable nos donó un amigo que admiramos mucho. Exacto. Banda, no lo mencionamos en el programa pasado. En el pasado, que es la banda Forajida, y la canción se llama Perra Vida porque Perra Vida. Exacto. Ahí está. Perra Vida, exactamente. Y está re buena la rola, chéquenla. Aprovechamos también, te regalo un disco, ya no está esta dinámica, pero nos han recomendado, hay bandas, ponen sus links y las analizamos, como la vez pasada analizamos a los, al Juan Semillas y a ABN Hard Rock. ABN Hard Rock, mándenos ahí sus links para escucharlos. Y bueno, en este programa decidimos traernos, como en el otro hubo sorpresas, en este también, y pues invitado. Es el primer invitado oficial del programa, podemos decirlo, de esta temporada. De esta temporada. Ya se vienen las invitaderas. Vamos a que pase de una vez, mano. El invitade, pase usted, mi invitade. El señor Lucas O, mejor conocido como Lucas O. Ajá. ¿Por qué es Lucas O, mano? Bueno, Lucas O, don Nadie. Ajá. A ver, dejen que se ponga su lavaliers. Lucas O. Primera pregunta. Check. ¿Por qué Lucas? ¿Qué es la O? ¿Qué es? De veras. La O, mi apellido Ochoa de... Y Lucas es un apodo que tengo desde niño. Cuando estaba así morrito, tengo un tío que es muy alto. Y como de cotorreo me decía, o sea, siempre que me veía, me decía el chaparrón, por el chaparrón Bonaparte. Miren, entonces, mira. Entonces, homenaje a Chespirito, man. Homenaje a Chespirito. Porque entonces me decía, y bueno, a partir de como ese chiste de que era el chaparrón, entonces luego me decía esa cosa de, oye Lucas, ¿sabes que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? Y en el oye Lucas, luego ya no era el chaparrón, ya era Lucas. Y mis primos y eso escuchaban, porque él me decía, oh, Lucas. Y como que se me quedó ahí en mi familia Lucas. El apodo, el mote que le llaman. ¿Y por qué no llamarte de tu nombre, no? Mi nombre. Mi papá se llama igual que yo. No, tú te llamas igual que yo me llamo igual que mi papá. Y tienes me llamo Héctor Ochoa. Pero mi papá es el doctor Héctor Ochoa, ¿no? Y entonces tiene como esta cosa de pues, como todo lo que rompí cuando no fui, por ejemplo, odontólogo como él y todo eso, no quería tener como eso, ¿no? Porque de por sí ya en mi vida sí hubo como un rompimiento muy duro de lo que se esperaba, un poco de mí, no hay otros músicos en mi familia, nada. Conozco esa historia. Abrir brecha. Entonces fue como abrir brecha y quería como desapegarme de eso. Entonces cuando estaba en mi primer banda ya así como semiprofesional, que se llamaba Pink Flamingo, cuando íbamos a sacar nuestro primer disco y tenía que confirmar las canciones y eso,
dije, pues, o sea, Lucas, para mucha gente soy Vámonos. Lucas ya, Vámonos. Lucas. Ah, mira, eso está bueno, está bueno. Yo por como te veo, digo, Te doy. no, para Ajá. quienes no sepan, como yo doy. Quienes no sepan, Lucas es un músico de aquí de la escena tapatía. Ya tiene muchos años desde Pink Flamingo, de hecho esa banda yo la conocí también. Y lo invitamos precisamente porque pues, invitamos músicos, invitamos amigos, a iconoclastas. Espero que hayas visto más episodios. Sí, claro. Y aquí Se lo sacamos pierde, güey, y no le sacamos la sopa. No, pero la verdad está chido porque aparte está muy activo, ¿no? Yo sé la primera Muchas pregunta que cosas. traigo. ¿Por qué venir a este tipo de programas, no? O sea, ¿porque somos compas o realmente crees que tú esto sirve para algo en tu carrera? ¿O es nomás, pues, güey, vamos a cotorrear, pues vamos? Como específicamente hoy, ¿Así contigo? Por las chelas. viene por las chelas. Ajá. No, o sea, porque somos compas, porque sé que me la voy a pasar bien, porque sí siento que es un... como... la cosa está muy loca, ¿no? Ajá. En cuestiones de cómo uno poder dar a conocer su música y eso. Y siento que estar en este tipo de Dinámicas, espacios te ajá. mantiene activo, hay un público, ¿no? Menor o mayor en algunas cosas. Menor en este caso. 4. Ajá. Vaya, Ajá. estar aquí. Pero todos mayores de edad. Muy. Como que siento que es una manera de como de mantenerte activo también y mantenerte en el mood de hacer más cosas y de estar ahí, ¿no? Una vez publicaste que para qué servía ir como a estos medios de comunicación de eso, y yo ahí te comentaba eso, ¿no? Siento que es que muchos de los medios que son como independientes y también emergentes, ¿no? Y que no tienen presupuestos y así. Te voltea a ver, cabrón, para ¿no? Que no tienen presupuesto, cabrón. Está bien. Este, Está bien. son como o sea, su principal función es como una especie de acompañamiento en el Crecimiento. camino de la música, ¿no? En el crecimiento y de no sentirte que estás ahí valiendo madre en medio de la nada con tu letrero de, oigan, soy músico, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, poco a poquito, sabes que a lo mejor, por ejemplo, espacios como este específicamente, pues sabes que a lo mejor la mayoría de los que lo están viendo son otros músicos. Y los es gente conocemos que todos, ¿no? Los conocemos. Lo va a ver el Odil, lo va a ver el Gabriel y ya, güey. Exactamente. ¿no? Y el que ellos sí anda de buenas, güey, ¿no? Sí, y un poco más gente, ¿no? La gente que va a tus eventos, la gente que va a los toquines, pero es como forma de ir construyendo la escena. La escena. Puta, tengo aquí famosa esa pregunta, escena. pero me la voy a No, pero guardar. Ajá. voy a pasar contigo con eso de la escena porque tú eres parte de la escena, güey. La escena para mí, lo que he visto todo este tiempo, es como una... Yo soy parte, pero de la cena, ¿no? de- Por eso como es que, pero siempre- para allá ajá. voy, es que es exactamente, para mí la escena es un pastel, No, la güey, cena. que no existe, güey. Ajá. Solo tiene un nombre, güey. Y eso lo genera lo que habla la gente o lo que consume alrededor de... Y sí, o sea, sí es cierto, sí son los mismos, sí nos topamos mucha gente en diferentes lugares, en el show una vez tú eres público, la otra vez yo soy público y viceversa. Participas de un chingo de formas y generas esa onda que es intangible, ¿no? Ujú. No, yo le tiro mucha carrera a la escena, pues, porque realmente mucha gente cree que necesita a alguien, ¿sabes? Y de hecho, platicando con Rob y ¿cómo se llama? Se me fue, con Jazz, con Jaciel. Jaciel, preguntan mucho cómo entrar a esa dinámica. Como que esperan que alguien diga, eres Ajá. parte de la Ajá, escena. ahí te va la varita, ¿no? Ajá. A partir de hoy. La baqueta del honor. Y la realidad, güey. Güey, a toda madre. No, y la realidad que te tiene que apadrinar a alguien, güey. Y la realidad es que ya preguntaste, ya estás, güey, ¿no? Bienvenido, güey. Todos estamos preguntándonos lo mismo. Mira, desde lo que hace habíamos 10 años, dicho, güey. ¿no? Graba un demo pitero, saca un Facebook y unas fotos Y ya estás, tienes, bienvenido güey, a la ¿no? escena, Y quéjate, Yo- y quéjate. Ahorita que estás diciendo eso, pensé que también a lo mejor pensar en una escena, como la escena tapatía, Ajá. es también muy ambicioso e irreal, porque es muy... Yo siento que a lo mejor en Guadalajara hay varias escenas. Hay nichos. Te voy a decir por qué. Si tú lees como libros, por ejemplo, sobre la movida del CBGBs, o sea, no era la escena de Nueva York, cabrón. Era la escena del CBGBs. O sea, la escena del punk en Nueva York se llevó, o sea, era el CBGBs, era el lugar
en donde coincidían, en donde si venían de Inglaterra, los Sex Pistols, los Ramones iban a estar ahí, Tenía que ser ahí, y sí. Morrissey, bien morrito, estaba ahí Y aquí pasa como que están pedos reportero. los mamones, ¿no, güey? Pero la escena era un lugar, o sea, la escena estaba constituida Sí. por una cantidad de gente que tocaba en ese lugar y que iban como público a ese lugar y que sabían que si un día no tenían pa' la chela, el dueño del lugar les iba a rolar una chela para Sí. que se la echaran ahí Sí, durante el pero, show, por ejemplo, ¿no? ahorita que dices eso, yo siempre digo esta onda, ¿no? De que de repente en C3, un montón de bandas, ¿no? Como la gente de Mexicadelia, que hace sus shows ahí. Por ejemplo, esa es una escena. Esa es una, y ahí van- Y esa es una escena y lo real. consume Yo iba a hablar de las Night tipo de Corner, gente, ¿no? Que es también pa- es una parte de escena, ahí, pues, es ¿no? la gente, o sea, Mexicadelia yo lo veo como un poco desprendido de esa parte de que salió de ahí, y es un cierto tipo de público que tú sabes que te vas a topar ahí. Cuando, por ejemplo, me decía Irike, ¿no? Ahorita que es broker en C3, que, por ejemplo, Costa de Ámbar, esta banda también de aquí de Guadalajara, que luego yo le tengo mucha carrilla, que le digo que son hijos de panistas todos, pero no sé si son hijos de panistas, nomás es mi carrilla, güey. Está feo. Pero me dice, güey, me llenaron el rooftop, güey. Y yo, claro que te llenaron el rooftop, güey. Claro que te llenaron el rooftop. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, Llegó tu amigo. Pásalo. es que estamos en vivo grabando. Entonces, cuando decía que llenaron el rooftop, le digo, pues pero era pura gente del Inteso, ¿no? Tú eres del Inteso también, ¿no? Sí. ¿Pero por qué fuiste a ver a Costa de Sí, Ámbar? no. Ah, bueno, pero digo, era pura gente del Inteso. Sí, le dije, güey, es que sí hay, o sea, sí jalan, como cuando yo voy a ver a Ray Coyote, sé el tipo de gente que me voy a topar ahí. Exactamente lo que tú dices. Ahora, cuando alguien viene y te pregunta y te dice, güey, ¿cómo pertenezco a la escena? Es como no lo puedes explicar, güey. Ya estás, güey. O sea, no, porque Sí. para empezar no existe, güey. ¿Sí me explico? Entonces, esa onda, mucha gente, no, a ver, siento que no la entiende y creo que la palabra es, no se la toman demasiado en serio, güey. Sí, porque también siento que hay también una cosa ahí con eso de la escena tapatía, que como hemos visto que salieron la avanzada regia, ¿no? Como, la escena de Monterrey. Pero pues la avanzada regia, lo mismo, eran un grupito de bandas de Monterrey que la pegaron. Eso no significa que ellos fueran la escena de todo Monterrey, cabrón. Nosotros no sabemos lo que estaba pasando ahí en Monterrey. O sea, ahora recientemente nos enteramos por las películas y Celso Piña y eso, que pues el pedo de la cumbia de Monterrey. Pero eso en Guadalajara hace 10 años nadie hablaba de eso, Sí, cabrón. exactamente. Hasta que Celso Piña empezó a tocar como con Café Tacuba y hacer esas colaboraciones, Ya. como que nos enteramos de que ahí había toda una escena de ese cumbia Colombiana. cabrón, y con acordeones y la madre que aquí nadie ni en cuenta. Exactamente. Por ejemplo, tú decías el tema de lo que has trabajado. De hecho, está chido ahorita empezar con eso, continuar con eso. Lo que has trabajado con Lucas, porque Lucas es multidisciplinario en ese sentido, ¿no? O sea, no es de que digo que vende seguros, o sí vende seguros, porque muchos músicos venden seguros. Todavía no llego ahí. ¿Vende seguros? Porque hay mucho músico que vende seguros. Pero, ¿qué más cosas has hecho con Lucas? Por Si ejemplo? vendiera seguros ya lo sabrías. Ya me hubieras vendido uno. No, con Lucas hicimos lo de la doble moral, pues, ¿no? ¿Hemos hecho un par de eventos juntos? No. Eventos así como... ¿De tocar? O sea, pues bueno, Sí. el Diana, todo esto. Pero lo de la doble moral, Lucas es el protagonista de ese. Sí, claro. corto, ¿no? Lucas, platicando con mi amigo el Huevo, que lo saludo y está desaparecido el güey, no en bolsas ni nada, güey. Ahí te encargo el pinche, ¿no? Pinche YouTube, güey, nos va a censurar a la vez. Ajá. Pensamos en los personajes de hace cuando hicimos la puñeta esta de la doble moral, ¿no? Digo puñeta porque fue un sueño que hicimos, ¿no, güey? Y pues no sé, Lucas cada vez era como más corto la visión, pues, de quién iba a ser, ¿no? O sea, era más Ajá. certero que iba a tener que ser. Exactamente, ¿no? Y pues fuera de eso también lo invité, por eso me traje también esto, ¿no? A tocar con el Bar Robot del otro día, que para mí pues fue un halago, no voy a hablar de mi carrera, No, y a grabar ¿no? en tu disco, Y a cabrón. grabar el Ya. disco también, ¿no? Claro que hicimos una colaboración que acabó produciendo también, ¿no? Ah, también le hiciste Ajá. al Dr. B. Pero, por ejemplo, regresando al tema de la escena y para cerrarlo es eso. Es este tipo de colaboraciones entre Pero es muchas este tipo, cosas. sí, claro, lo dijiste mejor, pues, ¿no? Es el tipo de hacer cosas, exactamente, Con más como gente, estas güey. personas que te dicen, oye, güey, pero ¿qué hago para hacer, güey, no?
En mi caso, con las bandas que me he llevado, pues, es eso. Oye, pues voy a grabar, yo tengo el video, yo voy a hacer esto, ¿no? O hagamos un concierto. O sea, no es como, descúbreme, llévame, ¿no? Güey, eso, digo, en mi caso, como promotor que he sido, no va a pasar. No, pero por ejemplo, hasta siendo roadie de una banda, ya Exacto. eres parte Ya de eres la parte, escena, claro. ¿sabes? O sea, Por Sí, supuesto, o si, tú o con si tu- eres... Con tu sala de ensayo llegaste a ser parte de una escena, Sí, ¿no? claro, de un pues. ecosistema, pues, ándale, ¿no? sí, totalmente. Ajá. Sí. Ahora, no sé, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuándo por ejemplo... Oye, güey, te encargo el pinche, ¿no? Digo, No, y aparte les encargo una chevecita. güey, por eso desafané el Jerry, como porque Sí. era muy pinche. Saludos, Jerry, a ver Muy- cuándo vienes al A ver Iconoclastas. cuándo vienes, mi Jerry. No, pero por Que si lo ejemplo... dejamos hablar, güey, ya. No, tiene todo el rato hablando el señor. Ah, bueno. ¿Qué pedo? Que hace rato cortamos algo. ¿A qué vine entonces, cabrón? No, pero por ejemplo, en ese contexto, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuánto consideras que, por ejemplo, desde tu primera banda con Pink Flamingo, ¿cuándo fue eso? A ver, tapona, porque aparte es bien 2005. tragaños. ¿Cuántos años tienes, güey? 37. Mira, somos casi de No eres como Siddhartha que se pone 30 en el 27. 27 años tiene Siddhartha. güey. Como tiene como 15 años teniendo Sí, 27. claro. Sí, ahorita decía, oye, güey, Jorge, ¿cuántos años tiene? No, pues dice que en YouTube dice que, o sea, que, pues lo conocí de 3 seguro, ¿no? Pero bueno, ¿tú cuánto tienes? 37. ¿Cuántos años fue 37. tu primer banda? Ya esa que ya perteneció como a una escena, empezamos por ahí del 2005, 2006. ¿Y cuánto estuvo existiendo Pink Flamingo? Existió hasta el 2011 oficialmente. Todavía en el 2012 hicimos un par de shows que nos quedaban ahí como rezagados. Sí, hasta el 2012. Y ya de ahí te fuiste solo. Y de ahí me desaparecí un rato de la escena, De la ¿Cuándo? escena. como hasta el 2000. Mira, me desaparecí un rato, empecé con lo de la Academia de Música y de apagar todas las deudas que había hecho durante los últimos 6 años de dedicarme a la música. Porque deja deudas. ¿no? Y como que terminé muy hastiado. La historia con Pink Flamingo fue esa de esa generación hubimos muchas bandas que nos pasó. ¿Cuántas quedan de esa generación antes de que pase? Yo, muy poquitas, muy poquitas. Oye, podemos ir, esto puede terminar ahí, mira. Te estoy hablando, ¿te acuerdas? Aurum. Aurum. Bueno, hay un montón de bandas que más o menos en esos años, por ahí entre el 2007 y 2009, firmamos contratos con disqueras, porque en ese tiempo todavía es a lo que aspirábamos, con disqueras independientes o con disqueras grandes algunos. Nosotros firmamos con una disquera que se llamaba Diablito, y en el 2008 grabamos un disco, y luego... Y todo estaba hecho para que funcionara, porque Diablito era subsidiaria de Warner, y si vendías 5,000 discos con Diablito, era como un camino muy claro a tocar en los festivales de EXA, a promoción como real de radio de la que había en ese tiempo. Y entramos como en ese tren, íbamos como en la colita, digamos, atrásito de Ellis, de Becker, de Aurum, todavía de Becker. Atrásito de Ellis, ¿y qué tal? Y bueno, firmamos un contrato. Y cuando el año que iba a salir nuestro disco, nos hablaron y nos dijeron, Se acabó la disquera. se acabó la disquera, quebró todo, Bye. bye. A nosotros, aquí está su disco, a otras bandas se los Jodieron. Y bueno, con todo eso, pues cuando terminé todo ese proceso de que ya no hubiera disquera, y seguimos tocando un par de años, pero yo terminé como muy decepcionado de la industria, de lo que se buscaba. Estaba como con la crisis más cañona cuando ya no había disqueras, pero tampoco había Spotify todavía, o no había un camino para la música independiente. Entonces yo me fui, primero me fui unos meses a Los Cabos a chambear para juntar una lanita y como tener un panorama, y luego me vine y empecé mi negocio y empecé a trabajar, y duré 5 o 6 años, hasta el 2016 más o menos, que por un tema de la Academia de Música que dirijo, me acerqué a Frankie Mares, No, de Frankie Trocker, Stein, güey. No, y Frankie. Perdón, güey, es que no sé cuál de los están en la escena Sí. todavía. Güey. Ajá. Y yo iba para otra cosa, pero la plática me dije, ¿qué andas haciendo? Le dije, pues nada, he estado ahí componiendo rolitas y eso, pero en realidad, pues ahorita ya ando en otra cosa. Y me dijo, a ver, ¿tú me tocas algo? Ajá. Y ahí me dio una guitarra, ¿no? Y yo, toqué una guitarra. A ver, toca otra. Y hacia la segunda canción me dijo, ¿cuántas canciones tienes así? Y yo, pues varias, no sé, 10, 15. esa es buena. Y ya me dijo, no, cabrón, hay que hacer un disco. Oye, Y ahí como que me
Ganché, Ahí idioma, me enganché. Otra vez. Y eso es 2016 más o Y menos, yo algo ahí, de lo y ahí que- volví. de lo Me que- pasó que cuando volví, todavía ya era otro mundo, ¿no? Entonces, la escena ya era pura banda que yo no ubicaba, ¿no? A ver, y una pregunta, ¿y Azul Violeta se seguía reencontrando? Se seguía reencontrando. Iba a ir de Oye, no, vuelta. esto, güey, ahí puede ser la pregunta incómoda que no tengo un pedo en decirlo, ¿no? Tú con Pin Flamingos, pues iban al pedo alternapop, ¿no? ¿Cuándo decidiste en tu música dejar de querer ser Zoé, ¿no? O sea, dejar de ser un pinche grupito alternativo. Y esto que, güey, eres un pinche vato rockero, güey, pero pues no haces rock, cabrón, Ajá. ¿no? ¿Cómo fue ese pedo de escoger ese Ese camino. camino, cabrón? Pues justo como terminé y ya no tenía banda y ya no tenía, más bien ya no tenía como la aspiración a ser famoso y a tener un disco en Mix Up. Como ya no tenía eso, entonces pues yo por mi propio proceso, supongo que de entender el mundo y eso, pues siempre he tenido mis cuadernos y ahí escribo como una especie de diario, que no es un diario, pero cosas que se me ocurren, lo que eras, o tonterías o lo que sea, y entonces ahí como que de repente escribí un versito y decía, esto podría ser una canción, y la guitarra pues ahí la tenía, ¿no? Y de vez en cuando la agarraba, y como que en esos años que no hice nada, como que fui construyendo como algunos bocetos de canciones que yo ahí tocaba Pero muy solo. mexicanas, o sea, como decía. No, yo no lo hice con esa intención. Lo que pasó, lo que sí sé que pasó, digo ahora después de estos años y de analizarlo un poco yo también, es que como que me quité un chingo de prejuicios. Ajá. Porque cuando era la banda, si yo escribía algo y me sonaba como arrancherado, Pues no iba a pasar, claro. decía, no, güey, esto suena así como mexicano. Pero es que eso está chido, ¿no? Que quitarte sobre todo esta pretensión, te libera a hacer otra Me chingada. quité la pretensión porque no estaba haciendo esas canciones para... O sea, no estaba ni siquiera como realmente seguro que estuviera haciendo canciones. Estaba haciendo yo mis pendejadas que hago diario en mi casa, ¿no? Entonces, sin eso, como que ahí estaba y como que algunos los fui poniéndome el reto de, pues voy a terminar con una canción y así. Y al final todo se pasó ahí, ¿no? En el estudio con Frankie, que me dijo, vamos a hacer un disco. Y entonces... pues la idea era como, todavía ahí ni siquiera teníamos esta idea, era como más bien, pues Frank me dijo, yo grabo la batería, yo grabo el bajo, si tú quieres grabar el bajo en las canciones, una guitarra y vámonos, ¿no? El chiste es que salgan, ¿no? Que no las tengas ahí en un cuaderno. Pero en el proceso de la producción, entonces empezamos porque entonces como que las melodías y eso, de repente era como, ¿no te suena ahí este solo que mejor lo haga una trompeta? Y un poco abusando de la... O sea, a partir de Frankie, que... Porque aquí tengo un Santillanes justo a un lado. Güey, porque están en todos lados. Aquí vienen, aquí abajo de la alfombra está Chemín. Güey, Chemín no, acaba de gracias, llegar, güey, ¿no? Oye, pero que no Chemín iba a tocar. No sé cómo le hacen, No sé, güey. están Están en todos lados. Son multi- pinches Eso es por cuánticos, eso es güey. por la cuántica. Sí, sí, son cuánticos esos güeyes. Sí, pues mucha gente, ¿no? Entonces, y si en vez de esta guitarra, en vez de un solo de guitarra, ponemos un solo de trompeta. Y yo, pues sí estaría chido. Pues déjame le hablo. En ese tiempo el Chai estaba tocando Chai, con Trocker, entonces pues a Chai, que es un güey así de lujo, ¿no? Entonces ya fue Chai. Y así como, y si aquí le metemos un violín, a ver, pues háblale a fulanito. Y entonces como que dejamos que fluyera. Ese disco, Santa Esperanza, está bien, a mí me gustó mucho, pero tiene unas canciones en donde estoy como muy orgulloso de ellas, pero si ves que eran como dos pedazos de dos cosas diferentes que tenía en un cuaderno y... Pero, por ejemplo, en ese disco es donde participa Pascual Reyes, ¿no? Ajá. Ahí, honestamente, fue donde yo te conocí. Uh-huh. O sea, como artista, como Lucas O, Sí. haciendo con Pascual Reyes. Ajá. La portada del disco es donde está esta chava, Ajá. ¿no? Y la canción que hiciste con Pascual con un video y todo, Sí. está muy chida. Al norte. Para el norte, ajá. Voy a dar pie a la pregunta que querías hacer. A ¿no? ver, híjole, mano. Hijo de su pinche madre. A ver. ¿Cómo te ha ido como tú decías, ¿no? Empecé con disquera, bla, 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 bla. ¿Cómo te ha ido con la modernidad, ¿no? Digo, a mí me queda claro que eres una persona que ha estado con la música y Richard, ¿me negocios de pasas la un música, aunque cigarrito, no mano? estés, ¿no? O sea, estás involucrado en la música al 100, pues, ¿no? Sí. Y ahorita regresas como artista, pues, ¿y cómo te va con esta pinche modernidad, no? Antes como decías, disquera, redes, bla, 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 bla. ¿Cómo te va? Pues al principio sí fue un shock porque de entrada no conocía, o sea, cuando volví no conocía a nadie, ¿no? Las bandas que... No me hablo como de redes y estaban- como ese pedo. Ajá. Es a lo que voy, que de repente
pues yo nunca había tenido un Facebook de una banda, ¿no? Entonces yo entré al Facebook pensando que era MySpace. No, Entonces hice todo, hice todo mal. Ajá. Hice todo mal, o sea, no entendía cómo funcionaba, o sea, neta no entendía cómo funcionaba nada. Y ha sido un proceso bien raro porque además en lo que entré ya cambió, ¿no? O sea, sí, claro, eso cambia mañana, sí. en lo que iba como que entendiendo, se me vino encima Instagram y se me vino encima, digo, Twitter ya estaba ahí, que jamás lo entendí, o sea, soy el peor tuitero en la historia de la humanidad. Y aparte ya TikTok, cuando ya te entendiste Instagram, ibas tarde con TikTok. Ya iba tarde con TikTok, exactamente. Entonces, Pero ¿te va chido o no te va? O sea, en todo este proceso, ¿ahorita sientes que le estás dando como ese peso? Creo que por ahí va la pregunta. Ajá. yo creo que no me va chido En las redes. en las redes. Creo que incluso, por ejemplo, o sea, estamos aquí siendo honestos, Con en 60 el tema del, vistas, güey, en el ajá. tema de las con estas 70 personas, Ajá. en el tema Vistas, güey, no dije persona. Va a ser la misma 70 veces. Porque eso nos pasa a nosotros todo el No, tiempo. yo ¿eh? pongo a mi gente a hacerlo, güey, ¿no? Pero bueno. Ajá. Hay un tema que, por ejemplo, en Spotify no me va nada bien. O sea, si lo ves, o sea, digo, estoy increíblemente agradecido por las 200 personas que me escuchan en Spotify. Pero pues no es a lo que aspiras, ¿no? O sea, en un medio como ese, en el que cualquier hijo de vecino tiene 7,000, 18,000, 30,000, pues sí, y comparado con como yo veo que percibe la música en vivo, la gente cuando toco en vivo, comparado Sí, exactamente. con el trabajo que hago Exacto. y la cantidad como de gente Esfuerzo. chida, que sé que son, o sea, de reporteros musicales serios y de otros como estos músicos payasos importantes. que Y, digo ahorita, güey. no, me refiero a gente que que hizo reseñas de discos para Rolling Stone, cabrón, cuando eso valía algo, ¿no? Así. Yo hice una, pero no les llegó, cabrón, ese es el pedo. güey. No, pero yo sí la hice, por ejemplo, güey. es que, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso es precisamente al punto donde queríamos llegar. Porque siempre hablamos de esto, que el Spotify a cierto punto sí es una mentira, güey. Inclusive las bandas que veas como con más vistas, o sea, que sean de la misma Ajá. escena o del mismo nivel, o músicos con los que tú estás alternando, tienen un alcance mayor, pero en realidad no es tan grande, güey. Que es lo que... Eso se vuelve a ver, yo creo que en lo orgánico, en las fechas. Sí, no, Bueno, pero- o sea, ¿qué tanto puede pasar? Exacto, ¿no? ¿qué es lo que dice? Platicamos de reinventar, pues, y este tipo de quejas que voy a sacar mi disco y que la gire, que ya todo cambió, ¿no? Con Kenny platicamos el otro día que ella empezó a hacer transmisiones en vivo, o con el mismo Piro que acabamos de platicar. Y bueno, a lo mejor no es tu música, pero reinventas la manera De llegarle a la gente. De llegarle a la Sí. gente, ¿no? Pues, Sí. yo lo que voy es esto, ¿no? Quería dar pie a lo de la FIM, ¿no? Ujú. Que tú le traes como... No le traen, no, pero tengo mis dudas. Pero ya, o sea, ya la modernidad de eso, ¿no? Lo difícil que puede ser manejar una red con un producto de calidad, pues, ¿no? Y de repente decir, güey, a lo mejor me funciona más hacer un en vivo y no sé, o me funciona más esto, ¿no? Para que la gente me conozca. Ajá. Puede ser hasta frustrante, ¿no? O sea, es muy difícil Creo que medirlo, es muy difícil medirlo, pero depende de lo que quiera cada músico. Eso es lo que yo creo que está bien perro ahorita. Que siento que nos ha faltado un poquito como de creatividad, pero siento que ya está empezando a pasar, porque estamos como muy aferrados a querer hacer las cosas en las nuevas plataformas, pero a la manera antigua. Antigua. No, tú me decías un día, perdón rápido, porque luego se me va el pedo, y esa es buena. Un día que decidiste dar mala onda, tu Spotify subió, ¿no, güey? ¿Te recuerdas que platicaste sí. eso, güey? Sí, sí. Ajá, pasa no que igual. le digo al Pacini, échale coraje, güey, ¿no? A la gente, ¿no? Para que así les Exacto. causes morbo, cabrón, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de cómo se utilizan ahorita la plataforma, estoy completamente de acuerdo. Ahí están, pero si lo seguimos viendo de la forma antigua, no va a funcionar, güey. Porque, a lo que voy es que uno está enamorado, bueno, yo estoy enamorado de hacer discos, por ejemplo, ¿no? Y me cuesta muchísimo trabajo pensar pero ¿cómo no voy a hacer un disco? Pero el otro día estaba pensando que, por ejemplo, yo estoy produciendo un artista del DF que se llama Abelardo III y tiene una cosa, él se creó un género que se llama country salvaje, como primero sacó un EP acústico en el que no lo produje yo, pero como que lo llegué a asesorar en algunas cosas, y un día me habló y me dijo, tengo estas dos versiones de esta canción, una está lenta y otra es rápida, ¿qué hago? Y le dije, saca las dos, cabrón, Bueno. al mismo tiempo, ¿no?
y que cada quien elija cuál quiere escuchar, porque ya no hay ese tipo de reglas. Y en ese sentido, ahora, por ejemplo, está toda esa cosa de los MTFs, que no sé muy bien cómo funcionan, y vienen un montón de cosas, y digo, a lo mejor hacer discos ya no es un pedo, porque a lo mejor puede ser, hizo lo de esa cosa de Metallica, que hizo ese disco, Con un chingo de invitados. pero que hicieron 15 versiones de una canción, y dije, a lo mejor en el mundo moderno, Eso se fue. puede hacer una versión en vivo para un NTF que vas a vender, una versión como más de estudio para el Spotify, otra versión acústica para vendérsela en Patreon a tus fans más súper destacados. Pero entonces ya también cuando vas a hacer el disco ya no vas con porque antes era como una cosa como definitiva, ¿no? Como este documento es el legado que le dejé Eso al está bien mundo. chido, güey. Eso A mí el documento y el legado que me deja este chavo es cuando dijo, el rock no está muerto. está viejito. Está viejito. Aplauso, casi te le pones al nivel al bichi maestro. A ver, ¿eh? ahorita Ajá. al nivel de Mopo, güey. No, al nivel del maestro. Pedro, poeta. de Pedro, sí es cierto. A ver, ¿cuánto llevamos más o menos? Porque está buena la plática. ¿30? Estamos a toda madre. ¿Acaso al baño no? ¿Estás viendo el tiempo de tele lo que nos cuesta, man? No, pero por ejemplo, en cuanto a eso, por ejemplo, quiero contraponer, no en el sentido de una cosa tiene razón u otra y otra no, es la vez que nos entablamos ahí en una discusión acalorada. Sí. Cuando pasó lo de, por ejemplo, lo de Natanael Cano, que te decía, ¿no? Que es este nuevo regional mexicano que Ajá. viene de Estados Unidos y que tiene unas influencias anglosajonas con toda la parte del regional mexicano, de la gente que migra, güey. Ujú. Yo siento, por ejemplo, lo que tú estás haciendo es muy mexicano, con este toque muy, ¿cómo decirlo? Pues traes una raíz de rock, punk hacia atrás y se siente hasta cierto punto. Y se vale hacer Ajá. esa mezcla. Entonces, mi argumento cuando hablamos era, ellos están viviendo el otro lado mexicano Sí. por toda esa onda, güey. Ahora, la situación es que eso está resultando con un punch encabronado, güey. Y también está pasando aquí en México. Sí. Fuera de que esté bien o mal, ¿no crees que es parte del mismo resultado esto que dices de estas nuevas posibilidades que te da todo de colaborar? No, o sea, absolutamente. Y te voy a decir mi tema específicamente con esa música de Natanael Cano. No tiene que ver con la fusión musical, no tiene que ver, o sea, no estoy pensando como de una forma conservadora de Purista. desvirtúa la cosa. A mí me parece que musicalmente es muy interesante. Siento que, pero hay cosas que me brincan mucho, que es, por ejemplo, no, pero más que su dicción, sus letras, su lírica que él compone o su equipo compone, o no sé cómo funciona ahí, si es él solo pero él y sus coautores, siento que podrían aspirar a más como poéticamente, no porque quiero que Sí, que lo o lees sea, a otro nivel, sí. sí, pero como si es arte, hazlo arte, no es como voy caminando por la calle, fío. O sea, como entiendo que viene del barrio, porque tú decías, es que él es como nacido en Estados Unidos y su el manejo del lenguaje no es así, no es tan elaborado. Ajá. Quizá o algo Porque así. el español es un pedo, en cuanto a componer, y tú debes de Sí. saberlo, es un pedo componer en Sí, español. pero yo tengo a mi querida Nancy Sánchez de Los Ángeles, que está allá desde que tiene 13 años, que se fue, y ella compone muy bonito, como poéticamente. No, vaya, no tiene que ser bonito, ¿no? Pero hay unas cosas ahí que son como, desde que me fui, pensé en ti y sentí Sí, que claro, sin ti claro, güey. ya no sabía vivir. Y güey, Natanael Cano, si estás viendo esto, Porque cabrón, no sé, güey. échame un grito, hacemos unas letras perronas, güey, para tus canciones. Ahí está, Neta, güey. De cabrón. coraza, ¿no? De coraza. Ahí está, Sí. güey, porque seguro nos ve, güey. Seguro. Seguro, sí, Seguro sí. nos ve. Sí, me refiero a puedes aspirar como a más. El tema, y lo voy a mencionar sin que nadie lo haya... El tema de Ed Maverick, por ejemplo. Tuvimos muchas discusiones en su momento cuando salió su canción esa que pegó increíblemente. Y yo como que tenía mis dudas. Y un día Gabriel Auri, nuestro compadre, me dijo, güey, ¿qué es lo que te gusta del punk? O sea, ¿cuáles son tus argumentos del punk? No, pues que es bien simple, que quien sea lo podía tocar y que no tenía que estar
Precioso. para Para que que funcionara. Y me dijo, ¿y qué es de lo que te estás quejando de este cabrón? Y era exactamente lo Gabriel, eres mismo, un viejo güey. sabio. ¿No? Te quiero. Gabriel. Ajá. No, y me abrió así la mente y entonces empecé a hablar, por ejemplo, con mi novia, que también hace teatro y es artista y escribe increíble. Entonces le dije, Muy entonces, ¿cuál es el bonito, de hecho. problema? Entonces, ¿por qué eso no? O sea, y ella me dijo algo bien bonito, me dijo, porque, por ejemplo, él se autonombra como un cantautor de folk, ¿no? Ajá. Y pues en su estética y la armónica, pues ves que aspira a Dylan y a... sí. Ajá. Dice, pero lo que a mí no me... Y ella me dijo, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que él, escuchando la belleza de la poesía de Dylan o de Nick Drake o de Leonard Cohen, se conforme con decir, íbamos por la banqueta agarrados de la mano. Pero fíjate que creo que el mundo se ha moldeado para ese tipo de apreciación simplista, güey. O sea, y no lo digo como algo malo, güey. O sea, lo digo como pasa, güey, porque no es el mismo mundo de Dylan Sí, que no, el de no. ahorita. Entonces, obviamente siempre va a haber Sí, un claro, punto de Sabino a comparación. José Manuel Aguilera, pues hay como diferencias. ¿no? Exacto, digo, y no sé, o sea, no sé cómo poner en la pinche balanza el valor de una cosa u otra. A mí me cuesta porque, o sea, no es que me guste, inclusive lo de que hace Natanael no me gusta, o lo que hace Ed Maverick no me gusta, pero observo el fenómeno, güey. Y el fenómeno obviamente tiene que ver, ya no tanto con disqueras, porque tú lo has dicho, no existen, que le empujan Con lo la mediático, respuesta de la gente. sino que la gente identifica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el urbano ahorita, güey? A mí con el Maverick me pasó algo increíble. O sea, Me decía Charles, el del Bretón, un día, oye, güey, ¿ubicas a este? Y a Charles, no, pues no, güey. Le pidió una fecha el sábado, concierto, y seguro se la dio. Le pidió el domingo. 6 meses después del Bretón, viene el Galerías, cabrón, ¿no? O sea, Ajá. Ahora, yo creo... impresionante, pues. No, yo Ajá. creo que la validez de las que siento que a veces se nos olvida mucho es Pero también ya pasó, pues, ¿no? no sé, güey, pues No estuvo en el sé. disco de Metallica, güey. Pero no ha venido, no Estuvo en el disco de Metallica, puede venir. Pues Iván, está bien la pandemia y todo, eso. Sí, pero a lo que voy es... Pero desapareció un poco del foco. No, pues, digo, creo que algo... Es que cayó eso, Natanael Cano, y eso fue como la siguiente gran sensación. no, O pero sea, cuando por Charles Sanz estaba sintiendo verga, llega el otro güey. Llega el Jera El clan, ¿no? No, el Santa Fe Clan. Ajá, y le dice, ahí te voy. mi No, rey. pero por ejemplo, también creo que Efímeras parte del carreras. problema es eso, güey, que se vuelve muy efímero, güey. Efímeras carreras, O sea, ¿no? El costo de tanta oferta y tanta diversidad, que está chido, tiene un costo, güey. Y el costo es lo efímero, güey. Ajá. Ahí tienes gente de urbano sacando canciones cada semana. Porque, o sea, y unas me pueden gustar más que otras y entiendo el mercado y lo que quieran atacar, pero realmente esa madre sí tiene una fecha de caducidad, Sí. güey. Sí tiene una fecha de caducidad. Nos guste o no, o les Producción, guste o no. Mauricio, Por eso, y ellos lo saben, Mauricio. por eso están tratando de hacer. No puedes tú ser Santa Fe Clan o no puedes tú ser cualquier gente de alzada y decir, me voy a quedar sentado un mes, güey. Digo, claro, creo que en esta mesa nos gusta a los tres José Manuel Aguilera, pues. Sí, No claro, veo a sí, José claro. Manuel sacando una rola por Cada- un mes, güey. No, Es que es imposible Ya, pues, mantener ese ritmo si no tienes o un equipo, pero entonces ya se convierte como una industria ya güey, pues manufacturera. La calidad sí se compromete durísimo. Se ¿eh? compromete. Se compromete durísimo. Durísimo. O sea, durísimo. Si lo haces seguido, aunque tengas el mejor equipo, güey, se compromete, güey. Y obviamente estás amarrado por los números que obtienes de la manera en que el mercado se mueve ahorita, que son plataformas digitales. Los números, esa es la otra cosa, los números. Porque todos ahora se miden números, ¿no? ¿Y cómo chingados mides la belleza de una canción en números? Exacto. Digo, la belleza en cualquier sentido, en lo que me hace sentir, en que Yo creo que vamos a llegar al punto de morir pobres y nuestra canción puede ser después trascendente. Eso le ¿no? pasó a Joy Division, güey, ¿no? Joy Division O fueron a famosos. pintores o mucha gente, Sí, ¿no? exacto. Que ha pasado que tú ahora... A mí, por ejemplo, lo que hace Gabriel, pues, lo halagamos mucho y eso, él no tiene importancia en que sea pronto, ¿no? O sea, Sí. él no tiene pedo en De que... hecho no uy, tiene qué pedo padre, si ¿no? pasa, Él inclusive. no tiene pedo exactamente si pasa. pues, Ahora, ¿no? eso no exime la responsabilidad que muchos han tomado, inclusive tú o Gabriel, de cada vez tener cuidado con el producto. O sea, sí tenerle ese amor al producto que haces, porque al final de cuentas es un producto. Sí. Pero tampoco lo puedes dejar completamente. Sabes que lo vas a sacar, lo vas a meter a esa olla enorme de ofertas que es Spotify, ¿no? Sin embargo, tú puedes vestirlo alrededor de muchas cosas y darle tú la importancia, porque sabes que afuera no se la van a dar. Eso es un hecho, güey. Es un hecho. Es un hecho, no se la van a dar. Y creo que Para afuera. los que son como artistas y cantantes no les importa tanto. No, eso, exactamente. Ajá. Ahora, O sí. de que te importe que
O que sea, eso, pegue. ¿no? O sea, sí te Ajá. importa, pero no es como Es lo que que ahorita, te... Yo la ahorita, tendencia es que, no, ahí te va. Es bien interesante. Yo ahorita estoy llegando a un punto en el que me gustaría que me escuchara más gente para... aunque componga culero y le No, chingada. No, te voy a decir que, o sea, es que porque empecé con esta cosa de Frankie, me dijo, hay que hacer un disco, está perrísimo lo que estás haciendo, y lo hicimos, y ahí vimos como que le gustó a cierta gente, como críticos y así, la gente, A mí público eso me general, queda clarísimo, ¿no? güey. Y luego Ajá. hicimos el EP y como que y ahí ya, y musicalmente llevamos como esta cosa de lo mexicano a otro nivel, ¿no? Y lo Sí. metimos más. Y entonces como que vimos que hay un camino ahí, ¿no? Como un camino Claro. sin explorar, que tenemos que seguir explorando a nivel creativo. Y no lo hicimos, ninguna de las dos discos, por ejemplo, fue con el fin como de, hay que hacer algo. Este va a ser el bueno. Este va a ser el bueno. Pero ahora llega un punto en el que, por ejemplo, a partir de que empezamos a tocar con este nuevo ensamble que tengo, Maravilloso. que son los charros semifenomenales. Como Pero no nosotros. agarraste ningún güey de la escena. ¿Qué gacho eres? No, güey? sí, ¿cómo no, güey? Un chingo de la escena. Este- Están todos de la No, escena. pero El chavos Obed, ¿no? que traes, El ajá, Obed de son la cena joyitas del de mariachi otro lado, tradicional. ¿no? Ajá. A lo que voy es que empezamos a tocar en vivo este año. En hicimos como 6 fechas más o menos, todas como fechas importantes. Salimos para San Pascualito Rey, hicimos lo de esto de la UDG de Espacio Alternativo, que se llama ahora. Un par de salidas. Un par de salidas fuera, festivalitos. Y entonces empecé a notar como de, ¿sabes qué? Sí necesito un par de canciones como más que prendan a la banda ¿Cómo lo notaste? a que Dijiste, bailen, "Ay, hasta ¿no? yo me A estoy que se durmiendo", muevan. ¿cómo, güey? No, no. No, Oh. pero como en la necesidad del show. Sí, claro, ¿no? Y no lo pensaba como, para vender más tickets, Sí, sino para Dar una pinche... para que mi show se convierta, ya no lo pensé tanto en el nivel como musical, sino en lo del show, en el espectáculo que estoy ofreciendo, ¿no? Sí, claro. Y a partir de ahí, como que dije, bueno, entonces sí, o sea, como que se me está abriendo como esas veces que tienes como una perspectiva de algo, y ahorita como que eso de estar tocando más en vivo y en lugares interesantes y digo, güey, esto está perro, ¿no? O sea, no es lo mismo tocar en el Conjunto Santander que ¿Que en el Bretón? en el Bretón, con todo el amor que tengo al Charles y al proyecto, que es una maravilla para los músicos tapatíos. Pero la experiencia es diferente. ¿Cómo puedo tocar más acá que acá, no? Exacto, Y- ¿no? Sin... Sí, no. O sea, por supuesto, ¿no? Pero me refiero a ir a un festival con un escenario apropiado Cambia, y con exactamente. luces, Sí, sí. a ir a tocar a la feria del pueblito de no sé qué, con una tarima que está chueca Y es un show y es también. un show también, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que yo no te había dicho. Yo sí veo, digo, no me gusta comparar mucho, pero, por ejemplo, yo sí veo que sí, o sea, sí le tiras a cosas mucho ambiciosas. Y si yo lo comparo con cosas que a mí me gustan, sí veo un potencial tuyo como de ser un Beck. Yo también. Mexicano. De hecho, lo veo así como muy en su estilo. el otro que No, lo veía, no, pero pero fuera de eso, Sí. Beck tiene esta onda, pues, de que puedes escuchar un disco como el Sea Change de Beck, que es una cosa deprimente, güey. Ajá. O sea, esas rolas, ese disco lo hizo el vato porque le hicieron algo. El vato Sí. le pasó algo en su vida muy feo. Y luego escuchas un Odelay, o sea, que es un discazo también, y está para arriba el disco. Entonces, con esto que dices, me hace mucho match, güey. Digo, Sí. y no por ensalzar eso que tienes, ni mucho menos, solo veo como el potencial desde afuera. Que así como te lo digo a ti, puedo verlo con un montón de músicos que no tienen nada que ver con los géneros que a mí me laten, güey. ¿Y sabes qué es Odelay? Odelay, ¿qué es? ¿Qué significa Odelay? ¿Qué es Odelay? A ver. Órale. Órale. Yo vivía en San Diego y en Tijuana escuchaba mucho el ¡Órale! Como no puede decir el órale. Era Odelay. Pues qué onda, güero, ¿no? pues, Güey, el dato solo Está tenemos bueno, aquí. Está bueno, yo no sabía, güey, yo no lo sabía, güey, está bueno. Pero, por ejemplo, en ese contexto yo lo veo como así, que lo puedes como visualizar en el futuro. Obviamente, el mercado y la cosa como se mueve ha cambiado un chingo, habría que ver cómo embonar eso, pero a final de cuentas, y es lo que se lo digo a todo el mundo, si entras directa o indirectamente, porque aparte, y tú lo sabes, los géneros se están diluyendo, güey. Sí. Los géneros están diluidos completamente y están mezclados. Los géneros tienen que caerte en el 20 que fueron inventados para poder poner los discos en estantes. En el estante, exacto. Como para que muchas bandas mediocres digan, quiero sonar como esto, ¿no? Pero por ejemplo, por ejemplo, ahorita que yo ando muy groncho, digo, güey,
quiero ser una banda de grunge. Esa madre, güey, no era grunge. O sea, la gente que hacía grunge no le gustaba ese pedo porque fue alguien que le puso un título. Ya no suenen a Siddhartha, muchachos. Ya no suenen a Siddhartha porque Siddhartha ya tiene Yuya. Saludos, Jorge. Y solo hay una Yuya. solo hay- No hay Yuya para todos, cabrón. Y no vas a hacer un género que se llama género Siddhartha, porque hay un chingo de Ajá. bandas así, pues. Ajá. Ahora el punto, o ¿Cómo un quieres, género, cómo quieres, o un sabes? género, Dímelos. un género Zoé, güey, ¿no? Ajá. O sea, ya hay. Entonces, al ver que esta madre ya no tiene respeto de esa onda, y es lo que yo les reconozco mucho al urbano, güey. Iconoclastas extendida. Este güey me lo ahí está va. payoleando los alzadas desde hace como 17 Porque no, pero, programas. güey, cabrón. pero Ajá. los urbanos hacen colaboraciones con gente de regional, con más pinches raperos y con más pinches claro, rockeros, güey. está O padre. sea, les vale madre. Entonces, eso está padre porque es algo que también tú lo estás rompiendo en ese sentido. No que descubras el hilo negro, sino que ya entendiste el negocio. Entonces, hasta como se presentan, como tus charros mariachi semiprofesionales. Los charros semifenomenales. Charros El profesional, ¿qué pasa? Porque- chavos? No, profesionales ¿Qué sí pedo, son. mi Lucas? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vamos Vamos a cerrando. corte. Ajá. Mopo ya quiere participar. Saluda, Mopo, a la gente. No, hoy no es Está su bien, programa. está bien. ¿Qué viene ahí en el pinche 2002? Ahora sí va a ser el bueno. ¿Te acuerdas que en El el 2020 2022, dijimos? los El vamos 20 a romper, iba a ser el cabrón, ¿no? bueno, cabrón. Como que nos Pues, quedamos en esa época y ahorita sí. está Es reactivando pausa y todo. continúa. ¿Qué Ajá. sigue? Sigue, tengo ahí unas rolitas que ya voy a entrar a grabar. Quiero, ahora por primera vez en mi vida, entonces voy a hacer este año de lanzar sencillos. Bien. A ver qué va a ocurrir con eso. ¿Colaboraciones? Alguna colaboración, estamos planeando por ahí. Empezó con Barrobot. Empecé con Vamos Barrobot, al video, ¿no? hice la canción con Nancy Sánchez de Los Ángeles. Ajá. Está muy padre esa canción. a Sensotle muchas se gracias llama. en Sotle, búsquenla. Johnny Arte. súper. El arte El lo Johnny. hizo el Johnny y producida por Frankie también. Es un rolón. Los charros semifenomenales tocaron por primera vez en el disco. Y bueno, pues eso, quiero estar tocando en vivo. Por ahí estoy empezando por primera vez en mi vida, por ejemplo, a trabajar con algunos agentes de booking y cosas así. Entonces el plan es como empezar a salir más, festivalear y hacer esas cosas. Yo te veo pronto en un Vive Latino, Y, mano. híjole, ojalá que tengas boca de En un, producción. cor- en un, Vamos a ver a qué. Compramos boletos. Corona Capital no, porque pues tienen su línea y Ajá. Sí. en un Pal Norte tampoco, pero en un Vive Latino sí te veo. Ah, qué chido. Ojalá que sí. Pues la onda es esa, estar sacando música nueva y ver qué onda, ¿no? El año que entra todavía va a ser muy Oye, incierto. platica también el pedo un poco antes de que se vaya, ¿no? Que haces música con tu chica para teatro y ese pedo está bien interesante, ¿no? Ajá, por ejemplo, mi disco Late salió de una música que mi novia, Karen Sánchez, hace teatro, es actriz y directora de teatro, y estaba dirigiendo esa obra que se llama Late, Adiós, un abrazo y un dulce para el camino, y me encargó hacer música para la obra, pero tenía como me dijo, ¿Y te pagó, no? eh, Venga. y yo dije, pues, ¿cómo le hago? No soy como compositor así de scores. Dije, bueno, voy a hacer unas canciones y de las canciones como que Fragmentamos voy viendo. ahí. Y me apliqué así la de John Williams, de hacer una canción para cada... Momento, Escena. escena. No, como para cada personaje. Ah, Ya. ok, ok. Entonces eran 4 mujeres en la obra, 4 personajes, y le escribí una canción a cada Ah, una. eso está bien chido. Y esas son las canciones de Late. Ah, Y mira, a eso partir yo no de sabía, ahí ¿verdad? salió la música para esta obra y pues ahí hemos hecho otro par de colaboraciones. Luego se nos vino encima de la pandemia, justo cuando estábamos haciendo una de las temporadas de Late. De hecho teníamos función, el cierre de esa temporada, el 13 de marzo Que fue que cuando- nos hablaron y nos dijeron, ¿saben qué? Ya no ¿Qué se creen, vengan. muchachos? Sí. Entonces hago eso, estoy empezando a producir, como que siempre he producido ahí desde morro y eso, pero ahora estoy produciendo este disco de Abelardo III, es un EP, estoy haciendo ahí algunas colaboraciones con diferentes amigos, artistas, estoy produciendo cosas. Entonces, pues sí, es como que ahí hay mucho. La música te volvió a traer al camino, ¿va? Sí, muy cabrón. Qué chido. No sé cuánto íbamos. 48, mano. Está bien, es el extendido. programa más largo. Pero que estuvo hemos tenido, padre, güey. ¿sabes? Digo, Está nos qued- todavía, igual yo voy a mirar otra vez y No, regreso, güey. no, mira, estuvo chido porque, Perdón, monstruo, como te dije, otra no vez. lo planeamos, o sea, normalmente no planeamos, medio hacemos ahí un scriptcillo, pero queríamos como empezar a invitar gente así. Porque este güey ya nos aburrimos, güey, ¿no? No, y No aparte, deja de hablar de Alzada y de Toño y de quién más, güey. no, y aparte, güey, Ajá. no, y aparte sí es como muy cíclico, güey. Entonces,
Sí podríamos tener invitados, por ejemplo, podemos tener a un chingo de invitados más, creo, pero está como más chido la plática como de cuenta historias a gusto, Ajá. ¿no? Sí. Y lo que platicamos, pues, Lucas, más allá de la amistad que podemos tener, sí tienes cosas que contar. Entonces, Sí, yo más que Ajá. a este chavo, lo respeto desde un día que estabas ahí con Enrique Blanc, igual con Blue Flamingo vimos alguna cosa, pero Ujú. que decías, güey, es que no es cierto que salgo a la calle y escucho New Wave, o no salgo a la calle, no, güey, yo escucho tambora y escucho, o sea, es lo que escucho en mi entorno, ¿no? Y dije, a ver, Sí. qué pedo, güey, y fue cuando me empecé como a clavar, pues, y pues me enamoré de ti, cabrón. Ajá. pues muchas gracias, mano. Les vamos a deber hoy lo de te regalo un disco virtual porque nos Ya a alargamos. nadie le importa. No, sí, a las bandas que nos lo mandan. mano. Exacto. Pero ahí se les vamos a poner. Este fue un Iconoclastas Nino Blues, Canún. Nino Canún, ¿No? exacto. La Es- historia detrás del mito. fue el episodio número 19. Como que Lucas no se llama Lucas. Ya, ese ya lo rompiste, Ajá, esa mística, güey. Ajá. Lucas O, Álvaro Macías, Pedro Adiós. Caravés. Producción. Muchas gracias. Nos vemos.